Ministerios Ebenecer presenta acerca de uno de los personajes más conocidos de toda la Biblia. Vamos a predicar de los secretos del padre de la fe. ¿Usted sabe de quién estamos hablando? Los secretos del padre de la fe. ¿Estamos hablando entonces? De Abraham. Solo uno conoce al padre de la fe. Todos conocemos al padre de la fe. Levánteme la mano, ¿quién conoce al padre de la fe? ¿Y quién es hijo de Abraham por la fe? También usted. Entonces estamos bien, estamos en la misma sintonía. Hermano, cuando alguien tiene un secreto, yo no sé si usted le ha preguntado a aquel que tiene una figura así, pero impecable, ¿verdad? Pero no estoy hablando de los que aguantan hambre, sino de los que hacen ejercicio. ¿Usted alguna vez le ha preguntado, ¿y cuál es tu secreto para mantenerte en forma? ¿Alguna vez ha hecho esa pregunta? ¿Sí? O a las hermanas cuando prueban una comida de otra persona, le dicen, ¿cuál es su secreto? ¿Cuál es ese secreto que está guardadito para hacer semejante receta, verdad? A veces lo hacemos. Entonces, hermano, Abraham tiene mucho que enseñarnos. Es impresionante lo que yo he encontrado y no sé si voy a lograr terminar, pero le pido al Señor que me dé gracia para poder entregarle este mensaje a usted, porque dentro de esos secretos hay una victoria que Dios ya nos dio, pero que tenemos que pelearla, que es la victoria en contra de la pobreza y de la miseria, hermano, porque Dios quiere bendecirnos abundantemente. Fíjese que originalmente este mensaje se iba a llamar El Millonario de Dios, pero no voy a predicar nada absolutamente que tenga que ver con eso, porque Dios es soberano y Él decidió hacer unos cambios ahí un poquitito en el fondo y no en la forma de lo que vamos a predicar. Pero yo sí quiero conocer los secretos del padre de la fe, que es Abraham. Para arrancar esta predicación, quiero decirle que hay una regla espiritual tan poderosa que el Señor nos dejó en su palabra, la cual es vencer el mal con el bien. Yo quiero que usted repita conmigo, vencer el mal con el bien. ¿Verdad que es lo más fácil que podemos hacer nosotros? Mire, hermano, yo no sé, pero es una de las cosas más difíciles de cumplir en la palabra de Dios. Pero Dios ha dejado esta regla espiritual, esta arma espiritual, para que podamos vencer el espíritu de violencia y de agresividad que domina este mundo, porque no podemos negar que estamos en un ambiente hostil, en un ambiente agresivo, en un ambiente en donde usted siente la violencia muy de cerca. Hermanos, Dios nos ha permitido a nosotros, a través de su Santo Espíritu y a través de la palabra de Dios, que podamos hacer un impacto, no solo en la sociedad, sino en todo el universo, porque Dios quiere que nosotros nos manifestemos poderosamente. Nosotros debemos de contrarrestar este espíritu de violencia y de agresividad a través del espíritu en la cruz, del espíritu del perdón, del espíritu de la tolerancia y del espíritu de ceder, aun cuando tenemos todo el derecho de reclamar. Y para ello necesitamos una actitud de humildad. ¿Cuántos son humildes delante de la presencia de Dios? Humildad, hermanos, tiene que ver con reconocer nuestra naturaleza delante de Dios y nuestra posición delante de Dios. No tiene que ver cómo usted anda vestido. Porque hay gente que le dicen que es humilde, pero porque anda sucia, pero eso no es humildad. Eso es descuido, ¿verdad? Ahora, esta es un arma espiritual tremendamente poderosa, pero al mismo tiempo es un arma muy misteriosa, porque es un arma paradójica. Primero viola las reglas de la razón, es decir que cuando el intelecto se queda sin fruto es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Hay cosas que nuestra razón ya no logran comprender y esta es una de ellas. También, hermanos, viola las reglas de una teoría de un hombre que habló acerca de la evolución, que usted lo conoce por las lecturas, ¿verdad? Lo ha escuchado mencionar, que es Darwin. Viola la regla del darwinismo que controla muchas veces las relaciones humanas. Y esta es la lucha en donde el más grande se come al más pequeño y el más fuerte es el que impera sobre el más débil. ¿Alguna vez usted escuchó esta teoría? Esto tiene que ver con no solo la clasificación, sino que la supervivencia de las especies, en donde el más grande se come al más pequeño y el más fuerte vence
al más débil. Pero ese es en el reino natural, hermano. Pero en el reino espiritual suceden cosas diferentes y ya lo vamos a ver a continuación. Este, hermanos, es el principio fundamental que debe de vencer en el universo. Y es el principio que cuando nosotros, los hijos de Dios, lo adoptamos, trae una gran victoria para nosotros y desata el poder de Dios a través de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren desatar el verdadero poder de Dios en su vida? Necesitamos conocer los secretos de alguien que logró vencer al mundo, que logró vencer las tentaciones de su época, las tentaciones del tiempo que él estaba viviendo. Aparte de eso, este principio neutraliza al diablo. ¿Cuántos quisieran? Porque muchos le piden al Señor que lo elimine en este momento, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito por el cual lo dejó aquí, ¿sí? Así como dejó la serpiente, ¿verdad? Tiene un propósito. Pero este principio, hermanos, neutraliza al diablo, lo avergüenza, lo ata y entonces desata el poder y la gracia de Jesucristo sobre nuestras vidas. Usted va a darse cuenta en un momentito, cuando hagamos el recorrido por esta pequeña porción de la palabra, se va a dar cuenta que Abraham tuvo muchas victorias de las cuales podemos aprender nosotros. ¿Sabe qué? Estudiando parte de esta predicación en algunos documentos, me daba cuenta que uno de los pensamientos que me llamó la atención decía que nuestros pequeños actos, nuestros pequeños comportamientos ponen un sello en nuestro carácter. Es decir, que en las pequeñas cosas se nota si usted es grande o si usted es vil. No sé si se ha dado cuenta. Hay personas que no le ponen detalle o no le ponen importancia a los pequeños detalles. Pero en un pequeño detalle usted puede demostrar qué tan grande o qué tan bajo es. Y aquí vamos a ver cómo Abraham nos da una tremenda lección. Hermano, esta regla, aunque es difícil de ponerla en práctica, de vencer el mal con el bien, es tan provechosa, pero también es tan misteriosamente efectiva. ¿Alguna vez usted, yo espero que sí, tenga un pequeño testimonio de eso, alguna vez usted ha tratado de reaccionar mal, pero el Señor no se lo ha permitido? Y ha hecho cosas que usted dice, pero es que este se merecía que yo le devolviera 3 veces más lo que me hizo. Es porque el Espíritu Santo está operando en usted. Hay un poder sobrenatural en usted, ¿sí? Abraham, hermanos, aplica esta regla de una manera eminente. Y por eso vamos a ver algunos de los acontecimientos del padre de la fe. Hay muchos secretos en este capítulo, pero ahora vamos a descubrir algunos de ellos. Considero yo que para hablar de Abraham necesitaríamos por lo menos, en cuanto a su caminar, de 4 a 5 predicaciones, porque hay tantas cosas que evaluar de él. Pero vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis, capítulo 13, versículo 1. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Nueva versión latinoamericana de hoy voy a leer yo. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abraham subió desde Egipto al Negev, que es la región del sur. Él y su mujer, con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, que es casa de Dios, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel, que es casa de Dios, y Jai, que es el lugar de ruinas. Al lugar del altar que antes había hecho allí Abraham invocó el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti?
te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor y como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Lo primero que quiero que veamos, y que para mí es sumamente importante, es que Abraham mantenía una comunicación continua con Dios. Es decir, tenía una vida de adoración saludable. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Abraham era judío? ¿Abraham era mosaico? ¿No? ¿Quién era Abraham? Hermanos, Abraham era un desconocido, pero Dios había puesto su mirada en él y Dios lo llamó de una ciudad llamada Ur de los Caldeos, y desde aquel lugar, un lugar lleno de idolatría, un lugar lleno de ofensas hacia el Señor, de ahí lo llama. Y si usted va al capítulo 12, y no lo vamos a leer en este momento, pero ahí está el llamamiento de Abraham, ¿sí? Ahora, Abraham había sido llamado por parte de Dios. ¿Usted ha sido llamado por parte de Dios? Sí. Usted no está aquí, hermano, porque lo invitaron con una tarjeta de algún partido político. Usted está aquí porque Dios lo escogió para ser un embajador del reino. Y Abraham había sido escogido no solo para ser un embajador del reino. Abraham había sido escogido para ser la semilla de la cual Dios iba a sacar su país, su pueblo amado y la descendencia de su hijo. ¿Será que Abraham era alguien importante? Por supuesto que sí. Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que Abraham descubrió el secreto de tener victorias continuas, que es tener comunicación y comunión con Dios. ¿Será que Abraham escuchó a Dios? ¿Abraham se acercaba a Dios para platicar con él? ¿Abraham tenía intimidad con el Señor? Por supuesto que sí. Porque cuando lo llaman en el capítulo 12, lo llaman para que salga de su tierra y de su parentela, y para que deje absolutamente todo. ¿Abraham obedeció? Por supuesto que sí. Y por eso es que ahí se confirma lo que el pastor predicaba hace algunos días, acerca que era mejor obedecer que los sacrificios y los holocaustos. Porque muchos de los judíos ofrecían sacrificios y holocaustos, pero no obedecían la palabra de Dios. Simplemente imponían cargas sobre el pueblo. Ahora, Dios lo llama y le dice: quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar más adelante. Eso fue todo lo que Dios le dijo, porque en aquel momento Abraham no tenía un nivel de revelación tan grande como en el momento en el que él empezó a levantar altares. Se empezó a dar una cantidad de revelaciones para con Abraham. De hecho, levantó 4 altares, que eso quizás será para otra predicación. 4 altares levantó Abraham, y en esta prédica vamos a ver quizás 2 de ellos. Pero hermanos, cuando hubo mucha hambre, porque esto es típico en la Biblia, hubo mucha escasez, Abraham descendió a Egipto.
Lo curioso es que Dios no lo mandó para Egipto. Caso contrario de la vida de Jacob y de la vida de José, que Dios sí lo mandó para Egipto. Pero en el caso de Abraham no lo mandaron para Egipto. Pero él descendió sin consultarle al Señor. Y entonces aquí es donde está la narración del capítulo 13 del versículo 1. Abraham había hecho un largo viaje. Había estado morando en Egipto quizás a lo mejor unos meses o a lo mejor unos años, no lo sabemos porque la palabra no lo detalla. Pero antes de irse, lo primero que había hecho Abraham era edificar un altar desde donde él había salido. Y esto me deja una tremenda enseñanza. Antes de que usted emprenda un viaje, ¿puede levantar un altar en su casa? Porque ¿qué es lo que hay en un altar, hermano? En un altar hay relación con Dios. En un altar hay comunión. En un altar hay adoración. En un altar hay alabanza. En un altar hay júbilo. En un altar hay amor. Hay sacrificio. ¿Sí? Cuando yo hago un altar, le estoy entregando lo mejor al Señor. Le estoy entregando todo absolutamente. Entonces, Abraham conocía un principio que yo estoy seguro que eso no le nació de su corazón, sino que le vino por revelación levantar un altar. Y antes de irse levantó un altar para tener intimidad ¿con quién? Con el Señor. Antes de que usted salga, hermano, antes de que usted haga un viaje, levante un altar, porque pueda que en el altar, en la intimidad, Dios le diga, no te conviene ese viaje. Pero a veces tomamos decisiones a la ligera, ¿no es cierto? Decisiones un poco apresuradas. Mire, yo quiero comentarle este pequeño testimonio, son las 8:10, no sé por qué va tan rápido eso, pero me parece importante mencionarle esto. Hace ya algunos años, en algún momento de mi vida, yo le pedí al Señor que me diera la oportunidad de irme fuera del país a trabajar en un barco petrolero. En aquel tiempo las plataformas petroleras iban a ir a un lugar que se llama Kazajstán, allá por Rusia, ¿sí? Dicen que las temperaturas ahí son un poquito frías, ¿sí? Más o menos como 30, 40 grados bajo cero. Eso no lo conocemos aquí y espero que nunca lo conozcamos. Pero el punto es el siguiente. Hermano, yo había seguido todo el procedimiento y había orado y le había pedido al Señor que por favor me bendijera porque yo solo iba a trabajar 6 meses. Y en esos 6 meses yo iba a ganar más o menos como 38, 40 mil dólares, más o menos. Eso es lo que prometían en aquel tiempo. Y yo estaba tan emocionado, hermano, pidiéndole al Señor que el trabajo no me salió. Y había seguido todo el procedimiento. Y me molesté con el Señor, se lo confieso. Me molesté y dejé de orar y dejé de pedirle al Señor. Y pasé por un tiempo molesto con Él, quizás como algunos de nosotros. Pasé amargado, pasé frustrado. Yo decía, Señor, pero es que con eso iba a pagar todas mis deudas y me iba a sobrar un poco para invertir en un negocio. Eso es lo que yo quería. Pero no es lo que Dios quería. Ahora, ¿por qué traigo a mención esto? Porque años después, estando en la célula del apóstol Salomón Castro, que en aquel tiempo no había sido ungido como apóstol, sino todavía era pastor de una célula, allá en donde vive el hermano David, ¿cómo se llama? Lotificación San Antonio. Ahí estuvimos en una célula y llegó un hermano que se llamaba Bernardino. Se parece un poco, mi nombre no es Bernardino, es Bernardo, ¿sí? Algunos me dicen Bernabé, Bernardino, pero no, Bernardo es mi nombre, hijo de consolación. Entonces, mire, llego a esa célula y este señor comenta, fíjese bien, él no sabía mi situación ni yo la de él, pero él llegó a la célula y yo lo conocía porque nos habíamos visto en los encuentros. Y él comenta que se había ido para una plataforma petrolera, pero sin pedirle la cobertura a su pastor, sin decirle nada a su familia, sin decirle nada a sus papás, a nadie. Se había ido a buscar un trabajo y se lo dieron. Y a ese momento, hermano, yo estaba pero molesto en la célula. Yo dije, ¿cómo es posible si este baboso de inglés ha de poder? Y yo sí, entonces yo estaba molesto, ¿sí? Como algunos de ustedes, que no les sale todavía el trabajo, pero tenga paciencia. Pero vea lo que pasa. Y dice, por misericordia de Dios, estoy aquí. Porque en una plataforma donde yo estaba, allá en Europa, hicieron un intercambio de personal y llegaron un montón de asiáticos. Y la mayoría eran chamanes, eran brujos y tenían digamos, una autoridad en el campo espiritual maligno. Y dice que a él le hicieron un conjuro, que casi que se volvió loco porque anduvo desnudo por Europa. ¿Qué le quiero decir con esto?
Cuando él terminó de narrar su testimonio, se me salieron las lágrimas, porque uno es ingrato con el Señor, ¿no es cierto? Quizás solo yo, ¿verdad? Pero usted como es un santo, pero yo sí he sido ingrato, hermano. Y le dije, Señor, perdóname ahora. No sé cuántos años después, entiendo. ¿Por qué no me dejaste ir? Algunos están desesperados que se quieren ir mojados para Estados Unidos. Y solo la palabra dice ilegal. Y eso no lo aprueba el Señor. Pero, ¿qué tiene que ver con esta situación? Que Dios mandó a traer a Abraham para que se fuera para Canaán. Y lo curioso es que quien promovió el viaje no fue Abraham. Si usted lee perfectamente bien, se va a dar cuenta que quien promovió el viaje primero fue su padre Taré, que luego murió en el camino. Pero el Señor no le dijo, tráete a tu papá y tráete a tu sobrino. Ese iba de colado. Lot se le pegó a Abraham, ¿sí? Y no voy a hablar de los defectos de Lot. A lo mejor otro día lo vamos a hacer. Pero Lot se le pegó y ese no era el plan de Dios. Y lo curioso es que, hermano, Abraham pasa por la tierra prometida, pero se va de paso. Y llega un momento en donde Abraham comete un tremendo error. Se fue a meter a Egipto y antes de entrar a Egipto se le queda viendo a su mujer y dice, todavía está guapa, vieja. O sea, no podemos entrar así como estamos, ¿sí? Tenemos que entrar diciendo que vos sos mi hermana y que yo soy tu hermano. Porque si los egipcios te miran y Faraón te mira, me van a matar y a vos te van a dejar viva y te van a dejar bien comidita, bien maiciada, bien guapa, bien hermosa, te van a cuidar bien bonita. Entonces tenés que decir que sos mi hermana. Y yo no sé por qué le estoy contando esto, porque no lo tengo escrito ahí, pero Dios me lo está poniendo en este momento. Entonces lo que sucede es que Abraham mintió para entrar a Egipto. Dos cosas, Dios no lo mandó a Egipto y cuando entró en Egipto empezó a mentir. ¿Figura de quién es Egipto? Es que mire, si usted empieza a buscar a Egipto, si usted empieza a buscar el mundo, van a empezar a sucederle cosas para las cuales Dios no lo ha preparado, porque Dios no lo había mandado para ahí. Ahora, Abraham se acordó y dijo, es que no es aquí donde tengo que estar. Y Faraón lo echó, pero lo echó con mucha riqueza, les dio ovejas, les dio camellos, les dio esclavos y lo sacó, porque ya Dios había herido a Faraón con plagas, que estas son otras plagas. ¿Sí? Estas son otras plagas, no son las del Éxodo. Si usted examina detalladamente, no son las mismas. Entonces los echaron, pero venían cargados de billete, hermano. Traían plata. Vea lo primero que hace Abraham. No se volvió loco como algunos si se sacaran el loto, ¿verdad? Ahora prueben no sé cuántas loterías a nivel mundial. Este hombre, a pesar de su error, Dios conocía su corazón. ¿Será que Dios conoce su corazón? Dios conocía el corazón de Abraham. Y entonces Abraham dice que él regresó de este largo viaje. Y cuando regresa de este viaje, lo primero que busca es el altar que había levantado entre Betel y Jai, que es una ciudad que significa lugar de ruinas. Y aquí el Señor me mostraba, hermano, que cuando nosotros venimos a Él, a veces hemos estado en lugares de ruinas, en lugares de destrucción, y muy cerca hemos tenido casa de Dios, que es Betel. Pero Abraham construyó su altar entre Betel y Jai. Construyó su altar entre la casa de Dios y el lugar de destrucción, el lugar de ruinas. Pero él se acordó que un día hizo sacrificio. Él se acordó que un día tuvo intimidad con Dios, porque si usted estudia la palabra se va a dar cuenta que en Egipto nunca vino revelación para Abraham. Le habló por medio de Faraón, pero nunca le habló directamente como lo hacía cuando lo llamó desde Ur de los Caldeos. Cuando nosotros, hermano, empezamos a mezclarnos con el mundo, vamos a empezar a perder intimidad. Vamos a empezar a perder revelación de parte de Dios. Necesitamos volver al lugar del sacrificio, al lugar de adoración, al lugar de júbilo, al lugar de intimidad para recuperar la intimidad con Dios. Y esto es algo bien importante. Si alguno de los que está aquí ha perdido su intimidad con Dios, quiero decirle que Dios lo está llamando para que suba de Egipto y regrese al monte a orar. Regrese a buscar su rostro, porque las promesas que Dios le ha dado a usted son irrevocables. Dios lo va a bendecir de todas maneras. Ahora, Abraham lo hizo. Y lo primero que hizo fue invocar el nombre de Jehová, pedir la bendición de Dios sobre su vida
y como en aquel tiempo era costumbre, que Dios moraba en ciertos lugares específicos. ¿O no se recuerda usted que Jesús le dijo a aquella mujer, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos? Porque en Israel, ¿a dónde? En Israel adoramos al verdadero Dios. Ahora, Dios ahora no se encuentra en lugares físicos, se encuentra en su corazón. Ahí debe de tener un altar para el Señor, ¿sí? Ahora el Señor se ha quedado con nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero Abraham entendía que en ese altar había una presencia especial de Dios. Y él enseguida, yo me imagino que llegó de su viaje, ni siquiera se cambió, ni siquiera se quitó la ropa. Primero fue y le fue a dar gracias a Dios. ¿Hace usted exactamente lo mismo? A veces cuando venimos de viaje, cuando nos toca desplazarnos a algunos lugares, ni nos acordamos de orar por la comida, hermano. Ni nos lavamos las manos a pesar de que venimos del baño. Mucho menos nos acordamos de orar. Hasta que la esposa le dice, oremos viejos y hay que darle gracias a Dios. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Padre del firmamento, bendice lo que va para adentro. No. Y hay unos tan groseros que solo dicen, reprendo la muerte. Y ya estuvo. ¿Le parece justo? Vea lo que sucede, hermano. Lo primero que hizo fue adorar nuevamente a Dios. Lo segundo, Abraham reconoció y le dijo, Señor, la regué, yo sé que no me mandaste para Egipto. Y él vuelve a consagrar su vida para el Señor. Vuelve a reconsagrar su vida para ponerse a cuentas con Dios. Porque Dios es rico en misericordia y grande en clemencia. Dios quiere perdonar nuestros pecados. Porque para eso murió, para remitir nuestros pecados. Entonces vea lo que sucede. Este hombre llegó, reconsagró su vida y empezó a alabar al Señor. Empezó a adorar al Señor. Empezó a reconocer la soberanía que Dios tenía sobre su vida y entonces se puso a hacer lo demás. Pero a veces nos pasa al revés, que nosotros nos ponemos a hacer los quehaceres, empezamos a buscar trabajo, empezamos a meter currículum, empezamos a montar negocios. Y por último nos acordamos que Dios bendiga lo que estamos haciendo, cuando es lo primero que debemos de hacer, levantar un altar para que Dios bendiga nuestro caminar. Por lo general no se hace, pero este es uno de los secretos del padre de la fe, ¿sí? Ahora, una y otra vez vemos a Abraham edificando altares, buscando la comunicación y la comunión con Dios. ¿Para qué? Para recibir su revelación. Porque, hermano, no es posible tener un espíritu de mansedumbre y un espíritu apacible a menos que uno esté en gran comunicación y en gran contacto con Dios y que uno no tenga una intimidad profunda con el Señor. Hermano, cuando usted va a la presencia de Dios, la santidad, la pureza, el amor de Dios se impregna en usted y sale con ganas de amar a la gente. Pero cuando usted no va a la intimidad, cuando usted no ora al Señor, es que no se le puede acercar nadie porque usted transpira como lo que andaba Pablo antes de llamarse Pablo. Aires de muerte. La gente lo quiere saludar y casi lo muerde. Abraham tenía un secreto y es que encontró la delicia de estar en la presencia de Dios, de levantar un altar para Dios, de consagrarse para Él, de pedirle guías, de pedirle guianza, de pedirle lineamientos, de pedirle autorización. ¿Usted pide autorización al Señor cada vez que va a hacer algo? Hay gente que me ha dicho, es que eso no es necesario. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque si Dios no lo ha mandado, no tiene la obligación de respaldarlo. Pero si Dios lo ha mandado, entonces sí. Para poder, hermanos, vivir en paz con los demás, se necesita fe y mucha comunión con Dios. Y se necesita estar fuerte espiritualmente hablando. Muchas veces tenemos fricciones, tenemos roces en la iglesia porque estamos débiles. Aquí se ha puesto el ejemplo que si usted tuviese dos perros y uno fuera su carne y otro fuera su espíritu, y se alimenta más la carne, ¿quién cree usted que ganaría? La carne, no el espíritu. Ahora, la regla de Cristo, hermanos, es caminar la milla extra, ¿no es cierto? Esa fue una regla que Él dejó.
Pero esto no es para gente débil, no es para gente emocionalmente inestable, no es para gente con heridas desde la niñez, ni con dolores que no se han sanado. Mucha gente cree que caminar la milla extra, que doblegarse, que humillarse es de personas débiles. Pero quiero decirle en esta noche y quiero cambiarle esa mentalidad y ese argumento que el enemigo ha puesto. Usted entre más humillado esté, más fuerte es. Porque entonces no se hubiera escrito la porción de la palabra que dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo, Él os exalte. Cuanto más humillado sea usted, más exaltado será. Porque lo mismo que le pasó al maestro nos va a pasar a nosotros. ¿O no somos sus discípulos? Por supuesto que sí. Mucha gente resiste esta actitud de ceder porque creen que es para gente débil y para gente que siempre está dominada y con el cuello bajo la bota de alguien. La humildad no es eso. Por eso lo resisten, porque nadie quiere ser ni un parásito y nadie quiere ser una víctima. Y Dios no nos ha mandado a que seamos ni parásitos ni víctimas. Dios nos ha mandado a que seamos como su Hijo, a que el carácter de su Hijo se forme en nosotros. Pero hermanos, lo irónico del Evangelio es eso, que a la verdad, para usted aplicar la ley de Jesucristo, tiene que ser bastante maduro espiritualmente y haber crecido en el Señor y tener su fortaleza muy claramente afincada en el Señor, para que usted pueda tener la actitud de Abraham, que traía riquezas, que traía, entre comillas, bendiciones, porque mucha gente cree que del mundo se traen bendiciones. Y la verdad que no están ahí, sino en el que lo bendice a usted. Ahí están las bendiciones, ¿sí? Necesitamos, hermano, tener claramente bien afincada nuestra fortaleza en el Señor, porque solo aquel que tiene mucho puede dar mucho. ¿O no dice así la palabra? Que al que mucho tiene, mucho se le exigirá, mucho se le demandará. Pero las personas pobres, y no solo estoy hablando en la parte económica, sino también en la parte espiritual, las personas pobres generalmente van a ser muy agarradas, muy tacañas, muy pichicatos. No solo con el dinero, con la comida y con las cosas, porque entienden que su supervivencia depende de lo poquito que se tiene. ¿Alguna vez usted ha pensado eso? Yo no voy a repartir estos 2 panes porque ya no me queda más. En ese momento, si usted fuera hijo de la fe, usted en ese momento podría entregar esos 2 panes, sabiendo que Dios le va a proveer. Pero ese es un acto de fe. Pero si no tiene intimidad, si no adora al Señor, si no alaba al Señor, si no lo conoce, ¿cómo va a conocer a alguien si no se comunica con Él? Si no conoce su palabra. La comunicación con Dios nos hace partícipes de la sabiduría divina. Y esto es fascinante, porque la vez pasada predicábamos un tema hablando acerca de la sabiduría, la revelación, ¿se recuerda? Y sabiduría de Dios, sabiduría divina, significa saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, por qué hacerlo. ¿Será que usted necesita sabiduría de lo alto? Cuando nosotros estamos en oración y leyendo la palabra del Señor y reflexionando sobre las verdades espirituales, eso nos permite recibir el consejo divino en tiempos de conflicto y de dificultad. Y es entonces cuando viene la revelación de Dios para cada necesidad. Nos hace partícipes de la sabiduría divina. El tener comunión y comunicación con Dios nos hace partícipes de esa sabiduría que está en lo alto. Ahora, ¿qué libro leía Abraham en aquel tiempo? ¿Qué palabra leía Abraham en aquel tiempo? ¿Alguien dijo la Torá? ¿Cree usted que Abraham leía la Torá? Los veo así como inquietos, como que los he puesto en jaque. ¿Cuándo se da la ley? ¿Con Moisés? O sea, no existía la ley escrita. Porque la palabra, hermano, no es de este siglo ni del venidero, es de la eternidad. La palabra es lo que sostiene todo. Y Dios empezó a tratar con Abraham y empezó a poner su palabra en su corazón. Abraham no leía la Torá, Abraham hablaba con Dios. Abraham tenía intimidad con Dios. Abraham amaba a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué se lo puedo decir con total convicción? Porque dejó todo.
¿Está usted dispuesto a dejar todo por el Señor? Pocos amenes, pero espero que eso sean con convicción. La comunicación con Dios nos hace conscientes de que la solución a nuestros problemas no dependen solo de nosotros. Hermano, ¿alguna vez usted ha sentido el descanso en su espíritu que Dios le va a ayudar a resolver un problema? Pero en la mayoría de los casos queremos ser nosotros los que resolvemos los problemas, ¿no es cierto? Es que usted no sabe, yo puedo, hermano. A mí me dicen MacGyver. ¿Sí? Hay gente que quiere solo resolver sus problemas. Pero cuando tenemos comunicación con Dios, esto nos hace conscientes de que la solución a nuestros problemas no depende solo de nosotros. Y con esto no estoy promoviendo el que usted se quede acostado en una hamaca. Estoy diciendo que Dios también es un jugador importante en sus situaciones. A Dios le importan sus problemas, le importan sus situaciones, le importan sus deficiencias, sus retos, sus deudas. Todo lo que a usted le pasa, le importan. ¿Y por qué yo estoy convencido de eso? Porque a mí me importan las cosas de mis hijos. ¿Le importan a usted las cosas de sus hijos? Por supuesto que sí. Entonces, ese hecho de saber que yo no soy el único que tiene que defenderse y buscar la solución a mis problemas, eso produce paz en mi corazón. Por eso dice la palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con ruego y en acción de gracias. ¿Sí? ¿Y qué más dice? ¿Cómo? Con súplica, con acción de gracias, con ruego, con gratitud. Y el Padre, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Os concederá las peticiones de vuestro corazón, pero sobre todo dice que pondrá paz en mi corazón, la cual guardará mis pensamientos y mis sentimientos, mis deseos. Hermano, a Dios le interesa su situación económica, a Dios le interesa su situación espiritual, a Dios le interesa su situación familiar. Dios está interesado en bendecirle. Ahora, cuando uno tiene esa conciencia, esto reduce el nivel de tensión que muchas veces nosotros andamos y que nos dan ganas de atacar y de contraatacar a la gente. ¿Sí? Hermano, ¿cómo salió de su situación? Ya le dieron trabajo y a veces la pregunta la siente como que el hermano le está diciendo, usted es un holgazán, y no es ese el objetivo. Pero cuando usted solito quiere resolver los problemas, se pone a contraatacar al que le pregunta, hermano, ¿ya le dieron el trabajo? No le está preguntando por qué no ha conseguido un trabajo, le está diciendo, ya le dieron el trabajo porque él quiere seguir orando por usted. Espero que así sea, ¿o no? Nosotros oramos, hermano, cuando alguien viene y pide oración por un trabajo, por sanidad, oramos creyendo que lo vamos a recibir, porque no le apuntamos al aire, le pedimos al Dios soberano del universo. A Él le pedimos. Entonces, esto nos permite, hermanos, ceder y a veces nos permite darle a nuestro opositor una palabra que lo calme y le baje los ánimos y entonces le permita ver al otro lado del asunto. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de que Dios también está encargándose de mis situaciones. Y otra de las cosas importantes, y quizás con esto voy a ir cerrando porque no me va a dar más tiempo, que el estar en contacto con Dios directamente me quita esa tendencia a querer desquitarme y querer buscar venganza y querer contraatacar. Queremos hacer que la otra persona pague las consecuencias de sus acciones. Aquí hay algo sumamente importante que quiero resaltar. Abraham usó el principio de darle ventaja a su adversario. Y usted lo puede leer en la palabra de Dios. Porque cuando llega el momento de la disputa de los pastores de Abraham y de los pastores de Lot, Abraham no se puso a discutir con su sobrino. Es más, fue diligente y buscó la conciliación, buscó la paz. Ahora, en la tradición judía, en la tradición semita, el menor debía de buscar al mayor. ¿Quién era el mayor? Abraham. ¿Quién era el menor? Lot. ¿Quién buscó a quién? Abraham buscó a Lot y le dijo, no haya altercado, no haya pelea entre nosotros, porque somos hermanos. ¿Cuál es el problema? Y no está toda la tierra delante de ti.
escoge a dónde quieres ir. Escoge, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. No hay problema. ¿Y qué fue lo que hizo Lot? Lot dice que vio la llanura, ¿o no vio la llanura del Jordán? Que iba, dice, ¿a dónde? ¿Camino a dónde? A Sodoma y a Gomorra. Y eso es lo que se veía más fructífero, porque el mundo siempre va a parecer más atractivo que las riquezas que Dios nos quiere dar. Pero eso solo es la publicidad, hermano. Eso es solo la pantalla. Eso es como las hamburguesas que publican en las vallas, que miden 40 por 60 y cuando usted llega así. ¿O no? Ahora vea lo que sucede. Vea lo que sucede, hermano. Dice la palabra que Lot vio aquel lugar, y présteme atención, dice que Lot vio aquel lugar como el jardín del Edén. Vaya y busque. Lo vio como un lugar próspero, un lugar de riego, un lugar fructífero, porque así se ve el mundo. Ahora, Lot vio y tuvo la avaricia y dijo, yo me voy a quedar con toda esta región porque lo demás es puro monte, chiribiscales, ahí no crece nada, todo está seco. Mi tío ya se fregó, según él. Pero es que mire, hermano, vea esta enseñanza. En el momento en que Lot escoge, el Señor se le manifiesta nuevamente a Abraham y le dice, mira, porque Dios, su visión siempre es mayor que la nuestra. Dios le dijo, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el este, mira hacia el oeste. Toda esa tierra que logres ver, te la daré a ti y a tus generaciones por siempre. ¿Quién escogió mejor? ¿Lot o Abraham? Lot se fue a meter a una ciudad cosmopolita, quizás como la de ahora, una ciudad pervertida, y terminó casi quemado, hermano, porque lo sacaron los ángeles de ahí. Pero Abraham terminó siendo bendecido, dice la palabra que era muy rico. Pero uno de las bendiciones de estar en comunicación con Dios es que Dios nos dice cuándo ver, dónde ver, qué tenemos que ver, dónde tenemos que caminar, qué tenemos que apropiarnos, porque lo mandó a caminar. Recorre lo largo, le dijo, y lo ancho de esta tierra. Porque hay una promesa, que todo lo que pisara en la planta de nuestros pies será nuestro. Si usted quiere una casa de 1000 metros cuadrados, vaya y camine por un terreno de 1000 metros cuadrados. Si usted quiere 1000 almas para el Señor, entonces vaya a lugares donde hayan más de 1000 almas y empiece a declararlas por fe que son del Señor. Porque es una promesa. Hermano, Abraham no se equivocó. Porque Abraham siempre tenía comunión con Dios. Abraham nunca dijo, no hombre, este se va a quedar con lo mejor. Quizás usted pensó, no hombre, aquí la regó Abraham, aquí metió las patas Abraham, discúlpeme, pero el padre de la fe, pero aquí sí se le fue la brújula. Porque le entregó lo mejor. Pero en el fondo Abraham sabía en quién confiaba. Sabía quién lo había enriquecido. ¿Y sabe por qué se lo digo con convicción? Porque si usted va, cuando Abraham regresa de la batalla con Kedorlaomer y le entrega los diezmos, ¿a quién? A Melquisedec. El rey de Sodoma le dice, dame a la gente y quédate con todas las riquezas. Dame a las personas y quédate con todas las riquezas. Y le dice, ni una correa, ni un vaso de agua, todo te lo voy a pagar para que no digas que vos me enriqueciste, porque él sabía que quien lo había enriquecido era el Señor. Abraham supo caminar en fe. Abraham supo ver las cosas antes de que sucedieran. Por eso fue conocido como el padre de la fe. Cuando usted empieza a levantar altar, cuando usted empieza a tener comunión con Dios, cuando usted empieza a agradarle a Dios, a alabarle al Señor a pesar de sus circunstancias, le está diciendo, no me importa lo que me esté pasando, yo sé que mi Redentor vive y que Él me va a levantar. Usted está caminando en fe. Hermano, yo siento que Dios en este año 2013 nos va a llevar a hacer cosas que no nos imaginamos, pero tenemos que creerle primero a Él, no importa lo que las circunstancias digan.
Porque si usted lee los periódicos, le van a decir que el próximo año la inflación va para arriba, que los desempleos van para abajo. Estaba leyendo un artículo que decía que los empleos estatales en Estados Unidos se van a equilibrar hasta el 2017. En Estados Unidos. Pero esas son las reglas del mundo. Pero en las reglas del reino, nosotros vamos a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Eso es lo que el Señor nos ha prometido. Porque usted no es Lot, usted no se mueve por vista, usted camina por fe. Hermano, Dios tiene grandes riquezas para nosotros. Y no solo son riquezas materiales, porque cuando la gente escucha la palabra riqueza como que le da un poquito de alergia, ¿verdad? Porque apenas le dan $20 y ya se siente así un poco gallón. No, cuando estamos hablando de riquezas, estamos hablando de un nivel de revelación, de un nivel de fe, de un nivel de confianza, de un nivel de milagros que usted nunca antes ha visto en su familia, pero usted es punta de lanza en su familia. Dios anda buscando corazones dispuestos a dónde sembrar una semilla para que esa semilla produzca. Eso es todo lo que anda buscando Dios. Y no importa de dónde lo va a sacar. Quizás usted viene de una familia idólatra. Yo vengo de familias idólatras. Y no me da vergüenza porque Dios me ha restaurado. Pero Dios quiere levantarnos a otro nivel de fe. ¿Lo cree usted? Amén. Si usted lo cree, dele una ofrenda de palmas al Señor. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenezer.